100.5. Bien, ya estamos de vuelta, estás en Primera Pauta, son 8:38, estamos con nuestros invitados de jueves, nuestro panelista Carlos Minami, economista, director de Chile 21, y también está con nosotros este día, que realmente para nosotros es un súper lujo, Isabel Pla, exministra y presidenta de la corporación Somos Mujeres. Bien, celebre, Sí. Isabel. Gracias, Claudia. Mi paisana tenía que decirlo. Por supuesto que sí. Voy a hacer un punto que no veníamos hablando de eso, pero lo quiero hacer a propósito de lo que acabo de decir. Presidenta de la corporación Somos Mujeres. Ya seguimos el análisis de lo que viene en las negociaciones. El dato de esta elección es el cambio en el clivaje, donde las mujeres fueron un factor relevante. Me ha tocado entrevistar a varios analistas que vienen investigando este tema en los cambios en los clivajes. Andrés Sherman, por ejemplo, del COES y de la Universidad Adolfo Ibáñez, en que se viene notando hace ya varias décadas que las mujeres han ido transitando de ser un sector más bien conservador hacia una votación más bien progresista. Y para muchos la gran derrota que sufrió en este caso el proyecto que plebiscitó y que venía patrocinado por la derecha fue por las mujeres. Fue por que finalmente la amenaza del retroceso en un aborto por 3 causales o sus derechos significó un rechazo bien importante, tanto que pesó eso en la elección. ¿Cómo lo ves tú, Isabel Pla? Porque tú diriges una corporación Somos Mujeres y sabemos que en la derecha hay miradas más conservadoras y también más liberales respecto de cómo asegurar estos derechos futuros de ese mundo femenino, que vota y que influye. Mira, Somos Mujeres es una corporación que integra a mujeres, la mayoría independientes, con vocación por libertad, y varias militantes de distintos partidos de Chile Vamos. No militamos más allá, ¿ya? Nuestra mirada siempre fue desde el principio que este era un texto en el que había una oportunidad muy importante de dar pasos sustantivos que hemos tratado de dar en los últimos años a nivel constitucional. A mí misma me tocó encabezar una reforma constitucional en el 2018 que se aprobó en la Cámara, pero luego quedó detenida porque vino el gran debate constitucional. Yo creo que la propuesta tenía elementos muy importantes, ejes que de verdad, si se hubiera promulgado esa constitución, en los próximos años habrían empujado avances importantes. Sin embargo, esos ejes quedaron sepultados, ¿verdad?, con un debate legítimo, y creo que era inevitable después de esa modificación, ¿cierto?, de ese cambio del qué, el quién, que era el debate por el aborto intercausal. Entonces, yo lo que quiero decir, lo que quiero plantear, creo que fue un error, así lo planteamos también en Somos y de los partidos políticos y las que fuimos ministras y subsecretarias, planteamos que era importante dejar una protección esencial en la Constitución, como la protección que está establecida hoy día, y planteamos también un punto político, que era el error de plebiscitar el aborto en un texto constitucional. Un texto constitucional. Bien. Y yo te digo más, todo el mundo sabe cuál es mi posición en esa materia, que no la he cambiado, pero ese es un tema que es una discusión que tiene que darse en el Congreso, y quienes quieran hacer modificación en ese sentido, batalla cultural. Fue un gusto caro de un sector de la derecha. No ataque constitucional. ¿Sí? Carlos Minami. Un gusto caro. Veamos cómo lo ve Carlos Minami, que está ahí, habita ahí en ese mundo del progresismo, donde probablemente la expresidenta Bachelet jugó un rol importante en levantar esa bandera. Yo creo que jugó un rol importante, ella alertó desde el primer momento, y yo creo que una reflexión más general, que desde el punto de vista de las ideas progresistas, el hecho de que las mujeres estén jugando este papel, lo venían jugando antes también, y hay indicaciones de que el voto femenino se ha transformado en un voto más bien progresista, y que por el contrario el voto masculino, que era tradicionalmente el voto más fuerte de la izquierda, se ha ido desplazando. Entonces me parece a mí que eso abre perspectivas interesantes para el futuro del progresismo en el país. Yo creo que es cierto lo que dice Isabel, de que fue un error haber puesto esto en el texto. Pero, Isabel, no era el único punto. Está el tema de las contribuciones, está el tema de la objeción de conciencia. Estaban, para decirlo que el punto no es, pero para hacer mi argumento. Y responda, Isabel. La transformación
del debate constitucional en un debate programático. Fue el error que cometieron los republicanos y que desde ese punto de vista es particularmente imperdonable, porque ya la convención anterior lo había cometido, entonces era volver a tropezarse sobre la misma piedra. El tema del aborto en 3 causales, la modificación del qué por el quién, es una manifestación de algo más general que fue rechazado afortunadamente. Yo creo una cosa, quería hacer esta reflexión. A mí me parece que el día domingo todos dormimos tranquilos, porque finalmente el mundo de la oposición hoy día no siente que tenga amenaza con la Constitución vigente. Y por tanto, entonces, hoy día hay una cierta, sin un consenso constitucional, hay una convergencia constitucional. Bien distinto habría sido el caso si hubiese ganado a favor. Tendríamos un mundo de la centroizquierda, un gobierno muy compungido, muy impactado, y tendríamos con toda seguridad una derecha diciendo, mire, aquí ganamos y pasemos la cuenta. Isabel Pla. Bueno, hay derechas y derechas. Es bueno, es sano, creo yo, hablar de las derechas. Buen punto. Acostumbrarnos como está haciendo en otras democracias. Hablamos de las derechas y diferencias. Nosotros, a lo mejor no son sustanciales, pero sí de forma. Yo la verdad es que debo ser consistente con lo que he planteado en los últimos meses. Me parecía que aún incluso con esos gustitos, lo de las contribuciones desde el principio sostuvimos mucho, ¿verdad?, que era innecesario. Aun cuando me gustaría que los impuestos se bajaran todos y me gustaría que las contribuciones desaparecieran porque me parece un impuesto injusto, pero de nuevo, no un atajo constitucional. Hagamos un debate, demos la pelea en la batalla cultural. Hagamos lo que hizo Milei, por ejemplo, cuando yo no hubiera votado por él. Hagamos pedagogía con la gente, escuchemos a la gente, no los atajos constitucionales. Pero tiene razón Carlos en una cosa. Yo creo que es verdad que todos dormimos más tranquilos el domingo en la noche por distintas razones. Nosotros también dormimos más tranquilos. Pero hay algo importante. Tenemos una constitución que ha tenido muchas reformas desde el año 1980, 2 reformas, mega reformas, año 89, año 2005, y vendrán reformas en el futuro. Y cerremos un debate constitucional. Y la planteo aquí porque hay una izquierda o 2 izquierdas, Carlos, que pareciera que no se resignan a cerrar el debate constitucional. Y yo creo que estos 4 años no han sido del todo perdidos en esta materia. Ratificamos un rumbo. Sin embargo, han sido 4 años de profundo deterioro para el país y todos lo sabemos. Se ha debilitado la certeza jurídica y eso ha significado, ¿verdad?, una caída importante en las oportunidades económicas y por tanto en el empleo. Tenemos una crisis de seguridad, tenemos una crisis de educación. De alguna manera todo es derivado de este debilitamiento institucional. Entonces, no creo que hayan sido 4 años perdidos en lo político, porque dimos una vuelta larga, pero creo que la cerramos Carlos, por lo menos en... Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que fue un elemento muy importante de la campaña también, el compromiso de todas las fuerzas que apoyan al gobierno de decir, mira, aquí se cierra este proceso. Y en eso, desde el socialismo, yo creo que también desde el conjunto de los partidos vamos a ser muy rigurosos en el cumplimiento de ese compromiso. Lo que sí, Isabel, yo esperaba, estamos a día jueves ya, yo esperaba que hubiésemos tenido quizás ya una reunión importante del presidente de la República con los principales dirigentes de la oposición para ver cómo... Él no la ha convocado. ¿Tú crees que debería convocarla? Yo encuentro que debería convocarla. Yo encuentro que debería convocarla y deberíamos también hacer mucha pedagogía y hacer ver de que es fundamental sacar adelante las iniciativas que faltan en materia de seguridad. Tenemos que avanzar el tema de las pensiones, tenemos que resolverlo Tengo una pregunta. Déjame decir una cosa. Se van a cumplir ya prácticamente 2 años de gobierno. Una pieza básica del programa gubernamental, porque está también todo el tema de la responsabilidad fiscal, es tener recursos adicionales a través de una reforma tributaria para poder sustentar nuevos programas sociales. Llevamos 2 años y todavía no pasa nada respecto de eso. Entonces, eso me parece a mí que es una normalidad. El presidente Boris fue electo para cumplir con un programa, es cierto, pero, no tuvo toda la mayoría parlamentaria, pero sí yo creo que hay una cierta
una parte importante de su programa tiene que poder cumplirlo y la oposición tiene que poder allanarse. No puede ser que la oposición pretenda que el gobierno haga exactamente lo que la oposición quiere. En la derecha te dicen, justamente sectores te dicen, a ver, nosotros no vamos a hacer solo lo que el gobierno quiere. Pero mi pregunta es otra. El mundo político hace rato ya, mucho rato, viene bastante desacoplado de la gran ciudadanía. La votación muestra, uno podría hacer una lectura de que el llamado de la gente, no quiero esta que estaba muy a la izquierda, ni tampoco esta que se veía muy a la derecha, quiero acuerdos. Acá hay una lectura. El mundo político de la derecha, el mundo político de la izquierda, el gobierno, ¿habrán entendido este mensaje o están en negación? Porque lo que ha pasado esta semana es que la disposición a acuerdos no viene ni de lado y lado. El gobierno envió una reforma previsional bastante parecida a la fórmula que venía conversándose y la UDI y RN ha sido categórico en que no están por los acuerdos. Entonces, a ver qué dice Isabel. Yo creo que hay un componente muy importante, no único, por supuesto, en el voto en contra. Creo que estamos todos de acuerdo y van a ir saliendo cada vez más estudios que lo van a ir comprobando. Un voto de hastío con la política en general. Un voto, en contra de todos los políticos. Eso primero. Segundo, yo hablo por la UDI, no voy a ser tan patúa a hablar por otros partidos, pero es el partido que funciona. Y la verdad es que la UDI es un partido que tradicionalmente, históricamente, ha contribuido a muy buenos e importantes acuerdos en el país. Desde el año 90, desde que votó por Gabriel Valdés para que presidiera el Senado, el primer Senado en democracia, desde el retorno a la democracia hasta, ¿verdad?, los acuerdos que hemos votado este año por distintas razones, el tema de seguridad. Acuerdos, sí. Ahora, es muy importante para que se pueda alcanzar un acuerdo que exista, que el gobierno tenga la voluntad también, no nos puede obligar a votar una reforma que nos parece mala, hablando de la reforma de pensiones. Ya tenemos experiencia. No, qué importante esto, tenemos experiencia de malas reformas fundadas en malos diagnósticos. Creo que el tema de la educación, el paquete de reforma de la educación que se impulsó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, es un ejemplo lamentable de cuando uno implementa reformas fundadas en malos diagnósticos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día con la reforma a las pensiones. Además, ¿a qué acuerdo se va a allanar la UDI o Renovación Nacional si el lunes nos enteramos que el gobierno iba a mandar las indicaciones el martes al Congreso? Hay señales también. Yo creo que el gobierno en esta fase no quiere acuerdos, pero probablemente dará las señales, me imagino, y hará las convocatorias para que se alcance un acuerdo en materia de pensiones. Mientras tanto, creo que la prioridad, como dice el Partido Socialista, incluso es hoy día terminar de tramitar las reformas de seguridad, ¿cierto?, que son la prioridad número uno. Bien, Carlos. Minami, ¿cómo lo ves tú? Yo comparto el gobierno dijo 3-2-1 y esa es. Comparto que esas son las prioridades. Seguridad. Terminar la agenda de seguridad, poder resolver la agenda de pensiones y el pacto fiscal, porque sin pacto fiscal... esa propuesta 3-2-1, así como se planteó? Entonces, yo quiero recordar lo siguiente, que ya hace bastante tiempo se votó en la Cámara de Diputados el proyecto de pensiones, está aprobado en la Cámara de Diputados, y lo que se aprobó ahí era finalmente una solución bastante salomónica. Se dijo 3-3. Presidente Piñera, el gobierno del presidente Piñera estuvieron de acuerdo en eso. Estás hablando del gobierno, perdona, Carlos, estás hablando del proyecto del gobierno del presidente Piñera. Exactamente. Que quedó aprobado en la Cámara, ya. Exactamente, y ahí era 3-3, que era una solución salomónica. Del punto de vista de este gobierno, el 6% debería haber ir entero a reparto, era la definición inicial. Sí. Se abrió lo que era la oposición de esa época a un 3-3. Me parece a mí que ahí hay una base como para poder resolver el problema, porque hay que decir también las cosas, y creo que en esto hay que hacer más pedagogía. Si no hay algún elemento de reparto, si no hay alguna contribución de los que más tienen a los que no tienen nada, no va a ser posible mejorar las pensiones de los actuales beneficiarios de pensiones, que son extremadamente bajas. Pero cambian las cosas, el punto ese que movió el gobierno. Entonces lo que no cuadra es cuando te dicen, mira, no, es que no puede ser que con la plata de las cotizaciones de las personas se haga solidaridad. Hagámoslo a través con impuestos generales. No, pero por supuesto, a impuestos generales no vamos a subir los impuestos, entonces no da para ningún lado. Para ningún lado. Isabel. Oye, la persona más cercana que tengo al gobierno en estos momentos es Carlos Minami. Te voy a pedir un favor. Hace más de un año, el gobierno mandó la reforma de las pensiones al Congreso. Hoy día recién dice que va a mandar
datos, ¿verdad?, vinculados a la tasa de reemplazo. Un año después, mostremos los datos, dato mata relato, pongámoslos arriba de la mesa. ¿Qué es lo que se necesita en Chile? Chile tiene un enorme... Lo que necesita Chile, desde la perspectiva, digamos, de los especialistas, no solo de la derecha, es fortalecer la capitalización individual, porque vamos a enfrentar el mismo problema que está enfrentando Europa y otros países del resto del mundo, ¿verdad?, que tenemos un problema demográfico. De aquí a 5, 10, 20 años, Chile tiene ya tasas de natalidad y tasas de mortalidad, tasas en los países desarrollados. Entonces, pongámoslo, ni siquiera te voy a decir, yo creo que el 6% se tiene que ir a la cuenta individual, pero antes de eso, pongamos los datos sobre la mesa, nos sentamos, simplificamos la reforma a las pensiones, sacamos un proyecto que resuelva, ¿cierto?, la urgencia de los pensionados hoy día para mejorar la PGU. Acuérdate que la PGU cambió sustancialmente. Bien. Y también dar trazabilidad para adelante. Los últimos 30 segundos, Carlos Miname. Me parece súper importante poner los antecedentes sobre la mesa y que hiciéramos el trabajo consistente en decir qué hacemos para mejorar las pensiones en un porcentaje razonable, particularmente para aquellas personas que tienen pensiones sumamente bajas, dentro de las cuales están principalmente las mujeres que con su contribución no alcanzan ni siquiera a la PGU. Entonces yo sería partidario de hacer ese esfuerzo y sobre esa base poder llegar a un acuerdo, pero llegar a un acuerdo, y a mí me parece que este país no puede continuar tan trancado como ha estado durante el último tiempo. Bien, vamos a ver cómo sigue esta discusión, una conversación que está en curso, en una semana que todavía no termina, post plebiscito. Isabel Pla, muchísimas gracias por esta participación aquí en Primera Pauta. Un placer. Pasen bonito. Tú también, muchas gracias. Y Carlos Minami. Gustazo, Carlos, como muy siempre. Bien, pues. Seguimos. Seguimos. Chao, Isabel. Muy bien, lo despedimos, que esté muy bien.